Para mí es importantísimo este tema, amor es amor, y mi primera invitada es una mamá que tiene muy claro que lo importante es la felicidad y plenitud de su hija. Un aplauso aquí en el foro para Paola Durante. Bienvenida, mi Paulita. ¿Dónde anda, mi reina? ¡Qué guapa, qué chula, qué gusto verte! Gracias, Mimi. Pásale, pásale. Aquí nos saludamos. Estás en tu casa. Gracias, Mimi. De verdad me da muchísimo gusto tenerte aquí y me da padrísimo, de verdad siento muy bonito de que estemos hablando de este tema. Este tema tan importante que ya hoy no debería ni siquiera de ser tema. Lo sé. ¿Estás de acuerdo? A ti te alejaron, bueno, tú te alejaste, tuviste que alejarte un buen rato cuando estaba tu niña muy chiquita, Sí. por aquel problema que el otro día estuvo Mayito aquí, nos estaba platicando. Sí. ¿Qué pasó en ese momento cuando te tuviste que alejar de tu hija tan chiquita que era ella? Fue muy complicado porque estaba muy chiquitita, 5 años, y era como de, ¿cómo le explico a una niña de 5 años que no puedo estar ahí por algo que ni siquiera hice yo? Y mi mamá me dijo, pues así. Le dije, no, no puedo. Entonces, fueron 6 meses que me tomé para decidir verla, porque yo le decía, mamá, esto va para largo, necesito ver a mi hija, y ella necesita verme a mí. Pero antes que eso, mi hija vio en un periódico a su mamá atrás de una reja. Entonces, mi hija fue como de, ¿dónde está mi mamá? Es mentira que sea, porque le inventamos que estaba en un hospital enferma. Ay, no me digas. Para no, porque no sabía cómo explicarle a una niña. Y entonces, pues ya, le dije, mamá, la espero aquí. La esperé con juguetes que yo hice, muñequitas, y cuando llegó, ni siquiera me preguntó nada. Me dijo, ¿cómo estás, ma? Se puso a jugar y después se fue. Así de, me dio la bendición y se fue. Nunca, hasta la fecha, me ha preguntado, mamá, ¿qué pasó? Nunca. ¿Cómo crees? Una niña muy madura desde chiquitita, siempre fue como muy madura, siempre me ha dado lecciones muy fuertes de vida y me ha enseñado mucho. Y te sigue enseñando. Sí. Sales tú de esa situación horrorosa, de estar, como decía Mayito, en el spa, Así es. en el retiro, y te reencuentras con tu hija. Y para ti, yo desde siempre, Paula, tenemos muchos años de conocernos, desde siempre te he visto como una mamá entregada, como lo que debe de ser. Nuestros hijos son lo más Ay, importante. sí. ¿Cómo sigue ya a partir de ese momento tu relación con tu hija? ¿Normal? Con las cosas normales de la vida. ¿Cómo se recupera esa relación? Siempre ha sido una relación muy difícil con mi hija porque la tuve muy chiquita. Claro. Y yo no es, o sea, yo sí como que sí quería ser mamá de niña y siempre decía, yo voy a ser la mejor mamá del mundo. Pero cuando eres mamá joven y no lo esperas, es complicado. Y cuando los papás te dicen, es un error, ¿qué te pasa? ¿Cómo te embarazas a esta edad? Y tú a dieta, y yo así de, ok, pues ya, aquí está, ¿no? Claro. Y el papá me rechaza y todo eso. Y pues fue como de, pues ni modo, dejar la escuela, dejar los antros, dejar las parejas, dejar todo por tu hija. Para dedicarte a ella. Y entonces dije, ok, me dedico a mi hija. Pero era como de, ¿y cómo le hago? Y mi mamá, pues, ¿cómo? Siendo responsable. Porque yo me separé del papá de mi hija cuando tenía 3 meses mi hija. Porque no me daba para los pañales, no me daba para nada. Y era de, pues tengo que sacar adelante a mi hija. Llegué con mi mamá y me dijo, ok, pero aquí hay reglas. Así que te pones a trabajar y solo te la cuido cuando trabajes. Cuando quieras irte a antro, no hay mamá, ¿eh? Yo no te la cuido. Gracias a Dios que mi mamá hizo eso, porque yo era decana y modelo y todas negaban a sus hijos. No, yo no tengo hija. Yo sí tengo hija y tengo que ir, pero porque me llevan. No, mi mamá me obligaba. Eso me hizo estar como al pendiente de mi hija, aprender a ser mamá, según yo, pero no podía. Como que hubo esa parte de rechazo por lo del posparto. La depresión postparto. Me dio depresión postparto, era como de, ahora por ella no puedo salir, su papá me rechazó, entonces hubo un rechazo con mi hija y me alejé, mi mamá me obligaba, es tu hija, ¿cómo que la vas a rechazar? Es tu hija y tienes que darle, es que me lastima y me saca sangre, es tu hija y te la pones en el pecho. Entonces era como de, ok, entonces eso fue como creando una barrera entre mi hija y yo. Cuando yo entro en el reclusorio, nace más el amor por mi hija. Fue como ese, ¿mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? Y nació un amor enfermizo por mi hija, quiero ver a mi hija. Y cuando yo salgo, le dicen a mi hija, te tenemos el mejor regalo de tu vida si te portas bien. Y era yo. Ay. Y cuando se abrieron las puertas, era mamá y me abrazó. Y desde ese día nos volvimos inseparables. Pero después mi mamá enferma de cáncer. Y ella está en la etapa de, me vale gorro la vida. Empieza a faltar a la escuela sin que yo me dé cuenta. Y tuve que tomar una decisión de decir, mi mamá o mi hija. Y tuve que tomar la decisión de cuidar a mi mamá, porque mi mamá se estaba muriendo. Y mi hija estaba en la rebeldía. Y yo no podía cuidar a 2 niñas. Mi mamá estaba como una niña, indefensa.
Entonces mi hija se va con su papá porque estaba de, me vale. ¿Cuántos años tenía en ese momento? En ese momento era una adolescente, estaba como 13, 14 años. Ajá. O sea, estaba en la edad así de... Ah, porque una vez fue como de... Llegó a la casa, yo llegué, había una mega fiesta en mi casa y todo horrible. Y le dije, ¿qué te pasa? Y entonces le dice así, nada más le dice así, a mí no me tocas. Y yo, Desde ahí dije, esta está de rebelde. Y se empezó a rebelar y me dice un día el chofer, la niña tiene 2 meses que no va a la escuela. ¡Wow! Pues pasaste por lo que hemos pasado muchas Todo, mamás, sí. de esta rebeldía, pero yo te quiero felicitar por decir eso que se siente que mucha gente no lo quiere decir.